Hola a todos los que nos visitan en nuestro canal de www.devocionales cristianos. Mi nombre es el Pastor Carlos y estoy aquí siempre para bendecir tu vida. Desde ya te pido que por favor nos ayudes dejando un like en la parte inferior del video, o si estás desde tu teléfono celular, desde tu móvil, por favor aprieta la campanita, porque apretando la campanita será que llegarán las notificaciones a tu celular. Cada día, cada semana recibirás nuevos videos con novedades con respecto a preguntas y respuestas, con respecto a dinámicas, con respecto a sermones, si eres pastor de la iglesia, y con muchas cosas interesantes, así como compartir también recursos por medio de videos para que puedas descargarlos y usarlos en tu iglesia, si es que eres líder, si es que eres pastor. Esto te ayudará muchísimo. Y bueno, el día de hoy estamos en nuestra serie de preguntas y respuestas y nos llegó una pregunta desde el país de México. México lindo y querido, México nuestra tierra amada, México que nos visitan mucha gente en nuestro portal. Bueno, nos dijo un pastor desde México: Pastor, ¿por qué no nos dices y por qué no nos enseñas un poco acerca de por qué Moisés no entró en la tierra prometida? ¿Por qué Moisés, ese siervo, ese varón de Dios, tan poderoso, tan potente, tan humilde de corazón, no consiguió entrar a la tierra prometida que Dios tenía prometido para Israel y para sus siervos? Bueno, el día de hoy yo quiero hacer un resumen e intentar también dar esa respuesta. Gracias por escribirnos desde México. Desde ya agradecemos tu participación, pastor. Gracias. Y quiero llevarte a la palabra de Dios, a la Reina Valera, que es la versión que la mayoría de latinos, nosotros que hablamos español, usamos. Desde ya antes también quiero pedirte perdón, porque yo estoy viviendo en Brasil más de 10 años y mi día a día es el idioma portugués. Yo hablo portugués ahora y mi lengua madre, que es el español, está un poco oxidada. Entonces te pido perdón porque comunicarme es un poco complicado y a veces algunas palabras salen diferentes y con las, digamos, son palabras diferentes que tienen significados distintos. Yo voy a agregar eso en el video para intentar ayudar también si no entiendes alguna palabra. Pero desde ya te pido perdón y te pido que me comprendas, por favor. Ok, vamos a Números. Números capítulo 20. Y ya saben la historia de la agua, de la roca que Dios mandó a pedir a Moisés. Pidió a Moisés que golpease la roca y pidió a Moisés que hablase a la roca. Primeramente en Números 20, el capítulo 1 capítulo 20, del versículo 1 al versículo 12, nos dice la historia de cómo que aconteció todo eso. Esa es la segunda vez. Y dice el versículo 12, dice lo siguiente: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta generación en la tierra que les he dado. ¿Por qué Dios dijo esto? Porque en el versículo 11 dice así: entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña o la roca con su vara dos veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Ahora presta atención, esta es la segunda vez que Moisés hace salir agua de la roca o de la peña. Esta es la segunda vez en la que Dios le dice que debe beber al pueblo y a sus bestias. Pero Dios le dice lo siguiente en la segunda vez. En esta vez que él desobedeció, le dice: habla a la peña o habla a la roca. Y la Biblia dice que Moisés, en vez de hablar a la roca, dice que sujetó su vara y golpeó 2 veces. Previamente él se había enojado tanto con el pueblo, permitió que la ira entrase a su corazón y se enojó con el pueblo. Y después, él dio 2 veces, golpeó 2 veces en la peña. Ahora, esta es la segunda vez. Y Dios dijo: me desobedeciste, no creíste en mí, y por esta razón no llevarás a este pueblo a la tierra prometida. Pero yo quiero llevarte ahora a un versículo donde está el primer caso en el cual Moisés da de beber al pueblo por mandato de Dios. Y en este caso, en primer caso, Dios o Moisés obedece a Dios en cada detalle. Y vamos aquí a Éxodo, por favor, acompáñame a Éxodo capítulo 17 del versículo 1 al 7. Dice así, Éxodo capítulo 17, desde el versículo 1 al 7, muy importante saberlo. Dice: toda la congregación de los hijos de Israel se partió del desierto, del Sin, por sus jornadas. Y dice: conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Rifidim. Y no había agua para el pueblo, para que el pueblo bebiese. Y Moisés altercó
Dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para beber. El pueblo se quejaba, el pueblo murmuraba, el pueblo criticaba las cosas, criticaba al líder, criticaba lo que se estaba haciendo, lo que Dios estaba haciendo, porque no era lo que Moisés quería hacer. Presta atención, era lo que Dios quería hacer. Y el pueblo no murmuraba con Moisés, murmuraba con Dios. Y aquí es un principio importante que nosotros como iglesia debemos entender. No murmures de tu lideranza. No murmures de tu lideranza. Principio, no murmures. ¿Por qué? Porque la corrección de abajo para encima es igual a rebeldía. Dios detesta a los rebeldes. Dios detesta a los orgullosos. Y Dios detesta, peor aún, a los que murmuran. Tú podrás decir, no, yo estoy comentando, yo estoy criticando simplemente. No, más no existen críticas constructivas. Las críticas son críticas y punto. Las murmuraciones, Dios se lo toma de una manera personal. Presta atención, porque puedes aprender mucho para edificar tu iglesia también o destruir tu iglesia. Y la Biblia dice que esta vez Moisés, o el pueblo le pidió agua a Moisés, y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová, como todo hombre de Dios, como todo líder, como todo siervo tiene que hacer con respecto a una situación, a una circunstancia adversa o a cualquier complicación que venga a su ministerio. El hombre de Dios tiene que venir y se postrar al Señor y pedir una dirección para seguirla. Y nota lo que dice, versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? He aquí, aún poco me apedrearán. O sea, el pueblo quería apedrear a Moisés. Versículo 5. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo, toma contigo los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río. Y ve, y aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña, en Horeb, y golpearás la peña y saldrán aguas de ella. Y beberá el pueblo. Y Moisés hizo así en la presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masac y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel. Ahora, presta atención, esta es la primera vez en la cual Dios le pide a Moisés que él golpee la peña, golpee la roca. Él obedeció las instrucciones de Dios al pie de la letra, correctamente y de una manera detallada. Amado, este es otro principio para tú aprender como líder o si estás sujeto a lideranza. Cuando el líder o cuando el pastor o cuando la persona que está sobre ti o sobre autoridad te dice para hacer algo, hazlo al pie de la letra, hazlo como te lo están diciendo, no de otra manera. No pienses que como tú lo harías sería mejor. No, aunque esté equivocada la persona, en una supuesta orden, haz lo que Él te mandó. Ahora, no te estoy diciendo que tú hagas lo malo. Si es algo malo que perjudica tu integridad, si es algo que está yendo en contra de la persona de otra persona, si está en contra de otra persona, no lo hagas. Si está en contra de la palabra de Dios, no obedezcas. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de saber obedecer correctamente, detalladamente, las cosas que Dios y la lideranza está mandando para nosotros hacer. Y es importante tenerlo. ¿Quieres edificar tu iglesia o quieres destruirla? ¿De qué lado estás? Como vemos, amado, la primera vez Moisés obedeció todo al pie de la letra. Y es así como nosotros como líderes y como pastores también debemos obedecer. Ahora, ¿por qué Dios hizo eso? ¿Por qué Dios se enojó? ¿Por qué Dios se irritó con respecto a Moisés? Muy fácil, amado. Si nos vemos la Biblia a través del Antiguo Testamento, el Viejo Testamento, nos veremos que la Biblia está escrita en símbolos, en tipos y en figuras. Y la roca en la Biblia, o la peña, significa Cristo. ¿No? La peña significa Cristo. Y el agua era el anuncio previo de la venida del Espíritu Santo. Ahora, era necesario que Cristo padeciese una vez por nuestros pecados, el justo por el injusto para llevarnos a Dios, o el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y era, sí, necesario que Cristo muriese y que resucitase, que fuese golpeado una vez, mas no dos veces. Y lo que Dios estaba tratando de hacer era alumbrar
el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Y aquí hay otro error que se comete. Muchas veces las personas intentan iluminar o alumbrar el Nuevo Testamento con el Viejo Testamento. Y no se puede hacer de esa manera. Para iluminar el Nuevo Testamento se ilumina en sí mismo con la palabra de Dios. Nosotros conseguimos iluminar el Viejo Testamento o el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, mas no es al revés. Es por eso que gente está metida en la ley y quiere con la ley iluminar la gracia. Es imposible, no puedes hacerlo así. Mas sí puedes tomar la gracia, tomar el Nuevo Testamento, iluminar el Antiguo Testamento y ver la verdad de Dios en principios que Dios reveló para nosotros hoy día. Ahora, vemos que Moisés obedeció al pie de la letra, lo que él estaba haciendo, lo que Dios le pidió. Pero esas figuras y esos tipos fueron quebradas por él, ¿no? El agua era la representación venidera, el Espíritu Santo que iba a venir. Y el agua brotó igual en base a su desobediencia. Pero no era necesario que Cristo pareciese 2 veces. Sí, mi amado. Eso era lo que Dios quería enseñarnos. Y Moisés, como dicen algunos, no hizo lo correcto delante de los ojos del Señor. Ahora, la primera vez, cuando Cristo sufrió y cuando Cristo padeció, era necesario, era la crucifixión. Mas cuando Él resucitó y esperamos el advenimiento del Espíritu Santo, nosotros tenemos que creer y pedir para recibir. Es por eso que la primera vez fue el golpe. Mas la segunda vez era habla a la peña, habla a la roca, pide agua. Y la agua es la representación del Espíritu Santo. Cuando el agua es pedida, nosotros recibimos el Espíritu Santo por la fe en Cristo Jesús. Nos pedimos el Espíritu Santo y recibimos por la fe. Entonces Moisés no entendió lo que Dios estaba queriendo hacer. Yo quiero que vayamos aquí a Mateo, por favor. O a Juan, el libro de Juan. El libro de Juan. Juan capítulo 7 nos aclara algunas cosas. Juan capítulo 7, versículo 37 al 39, dice así. Y en el último y el gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había aún sido glorificado. Ahora, presta atención, Jesús dice que aquel que cree en mí, de su interior, correrán ríos de agua viva. Esa palabra interior en algunas traducciones correctamente dice la palabra vientre. Y una vez mi mujer me preguntó con respecto a eso, que si nuestro espíritu y el Espíritu Santo estaba en qué lugar, del vientre, del corazón. Y esa palabra aquí es la palabra vientre, que es en esta parte de nuestro ser. Y de nuestro interior correrán ríos de agua viva, de su interior. Aquel que cree en mí, dice Jesús. Aquel que me pide, dice Jesús. Aquel que cree y me pide. Aquel que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y yo quiero llevarte a otro capítulo más, a otro versículo. Mateo, por favor. Vamos a Mateo, al libro de Mateo capítulo 7 también. Libro de Mateo capítulo 7. Dice así, Mateo capítulo 7, versículo 7. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Pide y recibe. Cuando Dios le dio la dirección a Moisés de pedir, de hablar a la roca, Moisés no lo hizo. Y Dios se lo tomó un título muy personal. Tú podrás decir: bueno, pastor, la roca significa Cristo, más no Dios. Más Cristo es Dios. Jesucristo es Dios. Por eso es que Dios dice: has pecado contra mí, le dice a Moisés. Interesante, ¿no? Fue Cristo, la representación de Cristo. La roca, la peña, es Cristo. Mas Dios dice: pecaste contra mí, no me creíste en lo que yo quería hacer, en lo que yo quería mostrar, al final lo que yo quería enseñar.
Dios dice para Moisés, pecaste contra mí porque no me creíste. Y Jesús dice así, aquel que cree en mí, de su interior correrán las aguas vivas. Esas aguas que corrieron en el Viejo y Antiguo Testamento son las aguas de la gracia que hoy se expanden por todo este mundo, procurando un corazón contrito y humillado, al cual tomar control de su vida. En resumen, el acto de Moisés fue más que una desobediencia, fue más que una simple desobediencia, fue negar que la muerte de Jesucristo fuera suficiente. Recuerda, Moisés era el abanderado de la ley y Jesús el príncipe de la gracia. Dios se tomó muy a pecho lo que hizo Moisés por causa de que con su actitud y su acto de desobediencia, más que una desobediencia, estaba negando la obra redentora de Cristo. Que la obra redentora de Cristo no era suficiente, que había que hacer algo más. Yo espero que el día de hoy esta palabra haya calado y entrado a tu corazón y puedas haber recibido y puedas haber tenido un poquito de luz o un poco de luz con respecto a esta pregunta que nos hicieron. Que el Señor te bendiga. Pero antes, no dejes de dejar tu like aquí, no dejes de suscribirte al canal, porque tenemos grandes novedades para ti, grandes recursos para compartir y cosas también para nos edificar. Que el Señor Jesús, el Cristo de la gloria, el Padre Santo y Eterno, el consejero fiel, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, esté contigo, con tu casa, con tu familia, con todo lo que tienes, y te multiplique al 20, al 30, al 60, al 100 por uno, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muchas gracias. El Señor te bendiga.